Julio Argentino Roca fue una de las figuras más influyentes, polémicas y determinantes de la historia argentina. Nació el 17 de julio de 1843 en San Miguel de Tucumán, en una familia con fuerte tradición militar. Desde joven ingresó al ejército y su carrera avanzó rápidamente, marcada por conflictos internos, guerras civiles y la construcción del Estado Nacional. Roca ganó notoriedad durante la Guerra del Paraguay, y años más tarde, se consolidó como líder militar al comandar la llamada Conquista del Desierto en 1879. Esta campaña tuvo como objetivo extender la soberanía del Estado argentino sobre los territorios del sur, dominados por pueblos originarios. Desde la visión del siglo XIX, fue presentada como una acción necesaria para garantizar la seguridad, la expansión económica y la integración territorial. Sin embargo, desde una mirada actual, es uno de los episodios más cuestionados de la historia nacional, debido al desplazamiento, sometimiento y muerte de miles de indígenas. Este hecho convierte a Roca en una figura profundamente debatida hasta hoy. En 1880, Roca fue elegido presidente de la nación, iniciando una etapa clave conocida como el Estado oligárquico o la Generación del 80. Durante su primer mandato se consolidó el poder central, se federalizó la ciudad de Buenos Aires y se sentaron las bases del Estado moderno argentino. Su gobierno impulsó la educación pública, laica y obligatoria, fomentó la inmigración europea y promovió un fuerte crecimiento económico basado en el modelo agroexportador. Bajo su liderazgo, Argentina experimentó una gran expansión. Se construyeron ferrocarriles, se modernizó el ejército, se fortalecieron las instituciones y el país comenzó a integrarse al comercio mundial como una potencia agrícola. No obstante, este progreso estuvo acompañado por una fuerte concentración del poder político en manos de una élite, elecciones fraudulentas y la exclusión de gran parte de la población de la vida democrática. Roca volvió a la presidencia en 1898, en un contexto más complejo. Su segundo mandato estuvo marcado por tensiones sociales, el surgimiento de nuevos movimientos políticos y el crecimiento del descontento popular. Aunque mantuvo la estabilidad institucional, el modelo comenzaba a mostrar sus límites. Julio Argentino Roca murió el 19 de octubre de 1914. Su legado divide opiniones. Para algunos, fue el gran constructor del Estado argentino moderno. Para otros, un símbolo del autoritarismo y de una política que marginó y eliminó culturas enteras. Entender a Roca no implica justificarlo ni condenarlo sin contexto, sino analizarlo como lo que fue, un producto de su época, cuyas decisiones siguen influyendo en los debates actuales sobre identidad, y es fundamental reconocer las complejidades de su legado. La historia no es lineal, y cada figura debe ser evaluada en su contexto. Memoria y justicia histórica. Juan Manuel de Rosas, del héroe del orden al símbolo de la división argentina. Juan Manuel de Rosas es una de las figuras más polémicas de la historia argentina. Para algunos, fue el hombre que mantuvo unido al país en medio del caos. Para otros, un tirano que gobernó con violencia, miedo y persecución. Su nombre sigue generando discusiones más de un siglo después de su caída, y eso no es casualidad. Rosas nació en Buenos Aires en 1793, en una familia acomodada. Desde joven estuvo ligado al campo y al poder económico de la campaña bonaerense. Con el tiempo, se convirtió en uno de los estancieros más influyentes de la provincia y en un líder respetado entre los sectores rurales. En una Argentina fragmentada, sin autoridad clara y atravesada por guerras civiles, Rosas supo construir poder donde el Estado todavía no existía. En 1829 llegó por primera vez al gobierno de Buenos Aires. Su figura representaba el orden frente al caos, la autoridad frente a la anarquía. Muchos lo apoyaron porque prometía estabilidad en un país agotado por enfrentamientos constantes. Años más tarde, regresó al poder con la suma del poder público, una concentración absoluta de autoridad que no tenía precedentes. Durante su gobierno, Rosas impuso un control férreo sobre la sociedad. La Mazorca, una organización parapolicial, persiguió, encarceló y ejecutó a opositores reales o supuestos. El uso del color rojo federal no era solo una expresión política, era una señal de lealtad obligatoria. No llevarlo podía costar caro. La prensa fue censurada y el miedo se convirtió en una herramienta de gobierno. Sin embargo, para sus seguidores, Rosas fue un defensor de la soberanía nacional. Enfrentó bloqueos de potencias extranjeras como Francia e Inglaterra y resistió presiones internacionales que buscaban imponer sus intereses sobre el Río de la Plata.
Para muchos argentinos de la época, Rosas era el hombre que se plantaba ante el mundo en defensa del país. Esa dualidad es lo que vuelve tan complejo su legado. Orden y represión, soberanía y autoritarismo, defensa nacional y violencia interna. Rosas logró estabilidad, pero a un costo altísimo en libertades y vidas humanas. En 1852, su poder llegó a su fin tras ser derrotado en la batalla de Caseros por Justo José de Urquiza. Rosas se exilió en Inglaterra, donde vivió el resto de sus días como un estanciero más, lejos del país que había gobernado con mano de hierro. Murió en 1877, sin volver jamás a la Argentina. Con el paso del tiempo, su figura fue reinterpretada una y otra vez. Durante décadas fue presentado como un tirano sanguinario. Más tarde, el revisionismo histórico lo reivindicó como un líder nacional y popular. Hoy Juan Manuel de Rosas sigue siendo un espejo de las divisiones argentinas. Según quien mire, fue un héroe necesario o un dictador brutal. Tal vez la verdad esté en entender que Rosas no fue un monstruo ni un salvador absoluto, sino el producto de una época violenta, donde gobernar significaba imponerse o desaparecer. Y por eso, aún hoy, su nombre sigue incomodando, dividiendo y obligando a preguntarnos qué tipo de país se estaba construyendo en aquellos años. Domingo Faustino Sarmiento fue una de las figuras más influyentes, complejas y debatidas de la historia argentina. Nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan, en una familia humilde, y desde muy joven entendió que la educación era la herramienta fundamental para transformar una nación. Autodidacta, inquieto y profundamente polémico, Sarmiento marcó el rumbo cultural y político del país. Desde joven se opuso al gobierno de Juan Manuel de Rosas, lo que lo llevó al exilio en Chile. Allí desarrolló gran parte de su pensamiento, y escribió su obra más famosa, Facundo, Civilización o Barbarie, donde planteó una visión del país dividida entre el progreso representado por la ciudad y el atraso asociado al mundo rural. Este enfoque influyó profundamente en la política argentina, aunque también generó fuertes críticas por su desprecio hacia las tradiciones populares y los caudillos del interior. En 1868 fue elegido presidente de la nación. Su gobierno estuvo centrado principalmente en la educación pública, convirtiéndose en uno de sus mayores legados. Durante su presidencia se crearon cientos de escuelas, se impulsó la formación docente y se fomentó la alfabetización masiva. Sarmiento creía que un país educado era un país libre, y esa idea marcó para siempre el sistema educativo argentino. Además, promovió la inmigración europea, el desarrollo científico y tecnológico, la modernización de las comunicaciones y la expansión del ferrocarril. Bajo su mandato se fortalecieron el telégrafo, los puertos y la infraestructura nacional, integrando regiones aisladas al resto del país. Sin embargo, Sarmiento también fue una figura profundamente controvertida. Sus escritos incluyen expresiones extremadamente duras hacia los pueblos originarios y sectores rurales, a quienes veía como un obstáculo para el progreso. Estas ideas hoy son fuertemente cuestionadas y forman parte del debate sobre su legado. Tras dejar la presidencia en 1874, Sarmiento continuó ocupando cargos públicos y escribiendo hasta su muerte. Falleció el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay. Curiosamente, esa fecha fue elegida como el Día del Maestro en Argentina, en reconocimiento a su enorme aporte a la educación. Domingo Faustino Sarmiento no fue un personaje sencillo, fue visionario y autoritario, educador y polemista, constructor y provocador. Comprenderlo implica aceptar sus contradicciones y analizarlo en el contexto de una Argentina que buscaba definirse entre el pasado y el futuro.